¿Entiendes lo que lees? A veces leemos y nos pareciera conocer perfectamente lo que estamos leyendo, pero difícilmente podemos apreciar que hubo entendimiento a través de esa lectura. Estamos estudiando en el libro de Hechos, hemos pasado ya por Hechos capítulo 1, versículo 8, donde hemos visto esa necesidad de la expansión del Evangelio, del poder que recibieron los discípulos para expandirse por todos lados, en razón de tiempo, de espacio. Dios ya tenía todo calculado su plan está perfectamente organizado. Dios no falla en ninguno de sus cálculos. Aún al considerar un plan tan extenso que abarca a todo el mundo y a todos los tiempos, y considerar un puñadito de discípulos con no mucha cultura, con no muchas capacidades, pero aún y todo Dios les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Había que llevar adelante eso, pero faltaba el ánimo para salir de sus casas, el ánimo para dejar sus comodidades, el ánimo para extenderse a territorios que ellos no conocían o ir a otras ciudades. Porque hasta ahora, al inicio, se habían agolpado mucho en Jerusalén. Claro, el día de Pentecostés, toda la gente de visita, las multitudes creyendo de a miles, eso era fantástico, pero eso no era la comisión, eso era el inicio nada más. Entonces viene la persecución, viene la dispersión de todos, y entonces se inicia lo que es el cumplimiento de la misión. El Evangelio, vimos el domingo pasado, llegó a Samaria a través de un evangelista diácono que era Felipe, y la multitud, dice la ciudad, al unísono escuchaba y creían y eran bautizados. Un avivamiento tremendo ocurrió en la ciudad de Samaria. Ya llegamos a Jerusalén, Judea, ya estamos en Samaria. Algunos dicen que ese versículo de Hechos 1.8 se va a cumplir cuando el evangelio llegue a cada rinconcito del mundo. No. Ese versículo de Hechos 1.8 se iba a cumplir en el tiempo de aquellos discípulos del Señor Jesucristo, porque a ellos les dijo: recibiréis poder y ustedes me seréis testigos en todos estos otros lugares, ¿no? Entonces, Dios iba a usar también a Felipe para no solamente abrir la puerta en Samaria al Evangelio, sino también para llegar hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ir a Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Versículos 26 en adelante. Hechos 8, 26 en adelante. Tenemos una historia también bastante conocida. Escuchen, dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hasta ahí la lectura. Habíamos visto ya que el domingo pasado que Felipe no era pastor. Él era evangelista. O sea, él no podía distinguir las intenciones de todos, ni hacer un análisis minucioso de aquellos que estaban creyendo, simplemente creían, daba su testimonio y él los bautizaba, no profundizaba mucho, como había pasado con el caso de Simón. Pero claro, lo que quiero notar es que él tenía, por decirlo de alguna manera, un ministerio próspero, porque era una ciudad entera que estaba escuchando. Él predicaba y todos estaban atentos, oyendo, y querían bautizarse, querían creer y profesaban su fe. Y era maravilloso lo que estaba sucediendo. Pero Dios le dice: levántate y ve a un camino desierto. Ve a un camino desierto para encontrarte solamente con una sola persona. A veces puede ser que no entendamos la forma en que Dios obra. Si algo marchaba tan bien, ¿por qué sacarlo y llevarlo a otro lugar? Algo es cierto. Dios siempre se hace responsable de su obra. Dios siempre se hace responsable de su plan. Y si su plan era llevar el Evangelio no solamente hasta Samaria, sino hasta lo último de la tierra, Dios se va a valer de aquellos que tienen un corazón de siervo, de aquellos que están dispuestos a servirle para cumplir su obra, a pesar de que ellos mismos no entiendan por qué tal o cual pedido o tal o cual sacrificio. Pero les voy a decir algo. La obra de Dios no es menos valiosa en un camino desierto delante de una sola persona que en una ciudad con una gran multitud aplaudiendo el Evangelio. La obra de Dios no es menos valiosa en un lugar con una persona en la voluntad de Dios que con una multitud creyendo. A veces para nosotros sí es importante una cosa o la otra, pero para Dios su obra es igual de valiosa, porque iba a tener implicancia en lo que era el Evangelio llegando hasta lo último de la tierra, hasta África, hasta Etiopía. ¿Saben que para un judío lo último de la tierra era justamente esa región? Era no solamente en distancia, sino el último lugar al que deberían ir. Sería para el lugar de África, Etiopía, el lugar donde estuvieron cautivos mucho tiempo atrás. Recuerden que no se había descubierto América todavía. Nosotros tenemos otra visión global del mapa, ellos no la tenían. Tenían un mundo conocido para ese entonces. Entonces lo último de la tierra sería esa región. Y ahí estaba llegando el Evangelio. Y a eso se refería también Hechos capítulo 1, versículo 8. Dios estaba abriendo una puerta para terminar aquello que Él dijo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, a través del ministerio de este hombre, Felipe. Ahora, no nos ha de preocupar, solamente antes de empezar a entrar el mensaje, no nos ha de preocupar tanto a nosotros los resultados temporales de lo que es nuestra obediencia. No nos puede desanimar en ninguna manera, porque Dios tiene un panorama mucho más amplio que el que podemos tener nosotros en razón solamente de espacio, sino también en lo que es la proyección del tiempo hacia adelante. A nosotros nos puede preocupar el ojo, nuestra razón, de decir, bueno, Dios no está haciendo nada. ¿Cómo sabes tú eso?
¿Cómo sabes tú eso si una sola persona está creciendo? Si una sola persona está desarrollándose, no puedes decir que Dios no está haciendo nada. Porque Dios no sabe lo que Dios va a hacer con esa sola persona, como iba a hacer con el eunuco llegando a Etiopía. No sabes qué va a hacer con esa sola persona. Así que no se desanimen en el servicio a Dios. Acá Felipe comprendía, aunque no comprendía el propósito al inicio del Señor del levántate y ve, lo iba a comprender al final, cuando se encontrare con aquel hombre, con aquel séquito que llevaría, con aquella caravana, ¿no? Pero nosotros, para poder llegar a conocer esas experiencias de ver efectivamente la obra de Dios, tenemos que tener la impronta de levantarnos e ir, aunque no entendamos el alcance de lo que se nos está pidiendo. Vamos a analizar este pasaje en Hechos capítulo 8. Allí en el versículo 8, 27, vamos a ver en primer lugar, caminando con entendimiento de la voz de Dios. Caminando con entendimiento de la voz de Dios. Versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía en su carro sentado. Entonces, ¿qué hizo él? Se levantó, no es que estuviera sentado, porque estaba teniendo un ministerio importantísimo en Samaria. Se levantó en el sentido de que se puso a la disposición. Se levantó y fue. No hubo un cuestionamiento. No dijo, pero ¿y por qué? Si mirá qué está pasando. Todos me están escuchando acá en esta ciudad. No hubo ningún cuestionamiento. Solamente se levantó y fue. Y eso es lo que hace uno que entiende la voz de Dios. Obedece. Cuando entendemos la voz de Dios, no cuestionamos. Obedecemos hacia adelante. No sacamos la libreta de nuestras propias consideraciones, a ver, de nuestra propia lógica, a ver si tiene algún sentido lo que Dios nos está pidiendo. Solamente nos levantamos y hacemos. Las filosofías en el mundo pueden decir, persigue tus sueños. ¿Pueden decir eso? Persigue tus sueños, persigue tus ideales. Viva aquello que te da placer porque al fin y al cabo un día vamos a morir. Pero ¿saben qué hace el hombre sabio? El hombre sabio teme a Dios. El hombre sabio, cuando escucha y entiende que algo es la voz de Dios, simplemente lo hace. No repara en sí mismo en ninguna manera, sabiendo que la vida de Dios no es placer, pero es verdadera vida. Tal vez no sea comodidad, pero es gozo y paz para el alma. Es mejor caminar por un desierto en la voluntad de Dios que estar en una ciudad recibiendo un montón de aplausos y no estar en la voluntad de Dios. Es mejor caminar en ese desierto. ¿Saben cuánto? De Jerusalén, camino a Gaza, son unos 140 kilómetros, más o menos de camino desierto. 140 kilómetros. Y no andaban en auto o en moto, andaban a pie. Felipe andaba a pie. O sea, eran días que arrancaba a caminar, sin saber para qué, sin saber cuál era el plan específico de Dios, pero sí sabía que eso era lo que Dios quería. A veces nosotros estamos muy prontos a reclamar la bendición de Dios sobre nuestros proyectos personales, nuestros emprendimientos. Dios, tengo tal emprendimiento, tengo tal deseo, tengo tal cosa, bendíceme. Pero a veces con dificultad introducimos a Dios en nuestros proyectos. Solamente al final, cuando le pedimos la bendición. Pero en la ecuación del armado del proyecto, a veces no está Dios. Están solo nuestros intereses. El que entiende la voz de Dios se apresura, gozoso a hacerlo. El que conoce lo que Dios dice
se detiene a hacer consideraciones de su propia humanidad. ¿Cuál es la diferencia entre entender y conocer lo que Dios dice? Podemos conocer lo que Dios dice a través de enseñanzas en una iglesia. Capaz que hay aquí alguno que diga, pero conozco más de Biblia que vos. Te felicito. ¿Y entiendes lo que conoces? Porque el entendimiento es la obediencia. La obediencia. O sea, podemos tener conocimiento de lo que Dios dice, ya sea por herencia, por familia, por educación, por capacidad personal al prestar atención en los estudios bíblicos, en los desarrollos. Pero eso no significa tener entendimiento. Vemos cuando alguien ha entendido, cuando comienza a andar conforme a esa palabra. Entonces Felipe era un hombre que caminaba con el entendimiento de la voz de Dios. En segundo lugar, caminando, vamos a ver, sin entendimiento de la palabra de Dios. Versículo 27, los siguientes versículos, dice el versículo 28, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes lo que lees? Aquí tenemos a un hombre que conocía la palabra de Dios, conocía los mandatos, conocía la ley, venía del templo de adorar, habrá presentado correctamente los sacrificios que se tendrían que presentar, las ofrendas correspondientes. Era un hombre piadoso en el sentido de que estaba haciendo lo que tenía que hacer, leía, se instruía, pero ¿qué pasaba? No entendía. No tenía un entendimiento real de la persona de Dios ni del plan de Dios para su vida. Pero antes de entrar en ese desarrollo, para que entiendan un poquito más el contexto histórico de quién era él, les voy a decir que, por ejemplo, menciona allí funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace no es que fuera un nombre propio de esa reina. Candace era el título con el cual se mencionaba a todas las reinas de Etiopía. Así como Faraón es el título a todos los faraones que asumían en Egipto, así como César era el título a todos los emperadores, ¿no? Candace era un título para todas las reinas de Etiopía. La Biblia dice que era un oficial encargado del tesoro, sería como un ministro de economía hoy día. Entonces obviamente no viajaría solo, viajaría con un gran séquito, con guardias, con soldados, con todo lo demás. Pero eso no es lo importante. Lo importante es, ¿qué hacía un etíope viniendo hasta Jerusalén para adorar, trayendo sus presentes, sus ofrendas? ¿Qué hacía un etíope? Esa es una gran pregunta, eso no es usual. No es algo cotidiano. Y por eso es que tenemos que mirar un poco la historia. Algunos dicen que era por el legado que dejó José como segundo allá en Egipto, después de Faraón. No creo que sea tan atrás, porque la memoria de aquellos tiempos fue de cautividad, fue de opresión. No creo que sea un lindo recordatorio ni para los judíos, ni para los egipcios o etíopes que vieron a todo su ejército de Faraón morir, enterrados por el agua y sufrir un montón de 10 pestes seguidas, una tras de la otra, la muerte de sus primogénitos. No creo que fuese algo agradable pensar vamos a ir a adorar a ese Dios que nos hizo todas estas cosas. Creo que es un poco más reciente en la historia la referencia que se hace del legado en cuanto a la fe del Dios de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 10, encontramos un episodio en los tiempos del rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10, dice así: oyendo a la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles.
Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. El rey dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo en la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres dichosos, estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia, y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalos y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey baluastres para la casa de Jehová y para las casas reales, y arpas también, y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Recuerden que Salomón había pedido sabiduría a Dios y Dios le dio esa sabiduría. Fue el hombre más sabio que se conoce sobre la faz de la tierra en todos los tiempos, ¿no? Pero aquí tenemos como aquella reina había venido de esa zona, ¿no? Y había preguntado todo a Salomón y había quedado realmente asombrada. Y bendecía al Dios de Israel y reconocía que el Dios de Israel siempre había beneficiado a Israel en todo lo que era la historia. Y dejó ofrendas, pero Salomón también le dio un montón de obsequios para que se llevara, se volvió a su tierra. Además de llevarse la sabiduría de Salomón, se llevó el conocimiento de la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Podría ser en ese momento que los reyes de Etiopía mantuviesen una relación directa con el templo en Jerusalén. No continua, porque recordamos que el templo sí fue destruido, después fue reconstruido también otro par de veces hacia adelante, pero explicaría un poco esa relación histórica entre los etíopes y la adoración en Jerusalén, ¿no? Eso es para tener un conocimiento general de la historia. Después están los que hablan siempre. Está lo que se escribe y está lo que se rumorea, que también hay rumores en los escritos históricos, no obviamente oficiales, sino los extraoficiales, no solamente de la comunidad judía creada y creciente en Etiopía, llamada Beta Israel o Casa de Israel allí en Etiopía, sino se dice, según la leyenda, no sé si decirlo o no decirlo, pero lo van a encontrar en algún libro también, que además de llevarse los presentes y todas las demás cosas a Reina de Sabá, se llevó un hijo también, que después que sería de Salomón, y lo envió, dice la historia, ¿no? Que lo envía a instruirse con los levitas. Después Salomón envía levitas con su hijo hacia Etiopía. Por eso hay un conocimiento de las leyes en cuanto a las ofrendas y los sacrificios en el templo allí de Jerusalén. Actualmente los judíos han reconocido a la comunidad judía en Etiopía como genuinos, auténticos, no solamente por su fe, sino por su sangre también. Y desde 1977 se les permite venir como ciudadanos a Israel, o sea comprobando que son realmente de ahí, de Etiopía y de esa
consanguinidad de los mismos judíos. Así que es probable, históricamente, de la creciente comunidad judía allí en Etiopía, ¿no? Bueno, eso es solamente a modo de información nada más. Pero lo que quiero notar es que este etíope, funcionario alto allí de este reino, volvía de adorar. Ya había estado en Jerusalén y estaba regresando hacia su tierra. Volvía de adorar a Dios, leía las Escrituras, pero no entendía al Dios que adoraba todavía. O no entendía el plan de ese Dios para la salvación de él, para su propia salvación. Y me pregunto, ¿cuántos no son hoy día los adoradores que participan de las reuniones, participan de la comunión, participan, leen, tienen lecturas en su propia casa de la palabra de Dios, pero todavía no tienen una relación personal con Dios, no saben lo que es la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo? ¿Cuántos no son ese tipo de adoradores que se están perdiendo de la riqueza, de la gracia de Dios, vagando por los laberintos de lo que es la religiosidad? Porque la religiosidad puede tener un montón de laberintos, un montón de conceptos y de prácticas y de cositas y detalles a tener en cuenta. Que a veces uno se mete en todo ese tipo de cositas y de opiniones y de líneas de pensamientos y de líneas históricas y de denominaciones. Se mete por todo ese laberinto y se entusiasma, pero no llega a conocer su salvación. No llega a nacer de nuevo. Así volvía este hombre, conociendo un montón de cosas, pero sin entender todavía el plan de Dios para su vida. ¿Cuántos no serán los que hoy vuelvan a su casa sin entendimiento? Tal vez con algo más de conocimiento, con algún datito más que les aporté de la historia o del pasaje que no habían tenido en cuenta, pero sin un entendimiento personal como para ir a Dios y hablar con Él por la salvación. Te voy a decir algo importante. No te conformes con no entender. No te conformes con no entender. Pregunta. ¿Por qué? Porque no es un pecado no entender. No es un pecado no entender. Y Dios ha considerado esa necesidad. Por eso ha establecido la iglesia y los ministerios y los maestros y los pastores y aquellos que instruyen. Porque la iglesia no por nada es columna y baluarte de la verdad. No para que nosotros fallemos en el entendimiento. No para que nos quedemos con las dudas. Sino para que juntos podamos crecer y desarrollarnos. Y son justamente los ministerios aprobados por Dios. ¿No? Aprobados por Dios me refiero a que tienen fundamento en la Biblia. No es aquel que dice, tengo el don de interpretación, y uno va y le dice algo, bueno, que Dios te quiere decir tal cosa. No. Aprobados por la Biblia, para el desarrollo de lo que es el entendimiento y la madurez de lo que escucha la palabra de Dios. Justamente son los ministerios bíblicos en una iglesia local lo que le dan consistencia y solidez a través del tiempo a las grandes doctrinas de la salvación de Dios para el hombre. Dios le dice, júntate a el Espíritu le lleva, júntate a ese carro. Es muy difícil que un peatón, de forma rústica, humilde, se pudiera acercar a lo que era el carruaje de un emisario, ministro, encargado de la economía, con todos sus soldados, sus séquitos allí, y todavía se le permitiese subir a ese carro. Es dificilísimo eso, pero Dios prepara todas las cosas. Dios prepara los corazones, porque la obra es de Él. Y allí estaba Dios preparando el corazón de aquel eunuco a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la lectura en Isaías. Y les voy a decir algo, Dios prepara el corazón para la palabra de Dios por la palabra de Dios. Parece redundante esto.
Dios prepara el corazón para la palabra de Dios por la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? Tienes que amar esta palabra, aunque no entiendas mucho, preocuparte en su lectura. Preocuparte en ir desarrollando, en crecer en ese amor y deseo. Entonces tu corazón va a estar preparado para cuando llegada la oportunidad de que alguien te lo explique, estar deseoso y hambriento como una esponja absorbiendo el agua, el entendimiento como si fuera el agua. Dios prepara el corazón, pero también digo esto. Cuando entregamos un folleto, aunque digamos la gente no responde hoy día a los folletos, no vemos que mucha gente se acerque por un folleto, no importa. Entregamos un folleto que contenga la palabra de Dios y alguien con un solo versículo puede estar siendo preparado en su corazón y luego en algún momento de su necesidad Dios usar ese versículo para que otro venga y encuentre una ventanita, una puerta, una rendija abierta para introducir el llamado de Dios para la salvación. No te quedes con eso de decir, bueno, ¿y qué voy a decir? Acércate a ese carro, acércate a esa persona y el Espíritu te mostrará qué es lo que has de decir. Son muchos los que aún, considerándose religiosos, saben que van por un camino de desierto en sus vidas. Aún considerándose fieles en prácticas religiosas, están caminando por un desierto en sus vidas sin entendimiento absolutamente de nada, sin salvación. Y es triste eso, haber sido toda la vida religioso, toda la vida haber capaz que agarrado la solapa y haber dicho, soy bautista bíblico. Golpear la puerta de los cielos y decir, pero no te conozco. Que te digan, no te conozco. Qué triste, ¿no? Qué triste. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes por qué estás acá? ¿Entiendes lo que Dios ha hecho en tu vida, para tu vida? ¿Entiendes la importancia que es ir al Señor Jesucristo para la salvación? ¿Entiendes lo que es lo importante de arrodillarte y reconocer que eres un pecador y pedirle a Dios por la salvación de Jesucristo? ¿Entiendes lo importante que es? Hermano, ¿entiendes lo que dice la Biblia? ¿Sabes lo que Dios pide para tu vida? A veces nos hacemos esa pregunta algunos toda la vida. No sé lo que Dios quiere para mi vida. Y pasan 10 años y sigue la misma pregunta. No sé lo que Dios quiere para mi vida. Pero yo te digo, comienza, si no sabes, pregunta. Pero cuando agarres algo de entendimiento, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Y entonces vas a ir creciendo en el entendimiento de lo que Dios quiere para tu vida. O sé como este hombre, el eunuco, con humildad y anhelo de conocer. Le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y lo hace subir a su carro. Enséñame, intrúyeme. Yo quiero conocer. ¿Sabe que la tendencia hoy día, en cuanto a adquirir conocimiento de la palabra de Dios, a veces uno se la delega a un personaje ficticio, a Google. A Google. ¿Qué quiere decir adoración? A ver, Google. Adoración. Disposición de un hombre para hacer un reconocimiento de un Dios, o lo que fue. No sé si dice eso o no dice eso, pero capaz que dice algo por el estilo. A ver, ¿qué significa tal cosa? Google. Capaz que ahí adquieren un conocimiento, pero no van a adquirir entendimiento. Porque el entendimiento viene por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios obra por la predicación de la palabra de Dios y por los ministerios de la iglesia local. Pueden adquirir conocimiento, pero no entendimiento. ¿Cómo podré si alguno no me enseñara? Y en tercer lugar, para terminar, vamos a ver
el entendimiento de las Escrituras. Versículos 32-33 dice: el pasaje de la Escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El pasaje que leía era el pasaje de Isaías, capítulo 53. Les voy a leer un poquito más del contexto de Isaías. Vamos a llevar de deber y memorizar el capítulo 53 de Isaías. ¡Ah! ¡Qué exagerado!, ¿no? No. Es un desafío para el que lo quiera tomar nada más. Para el que lo quiera tomar, Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el contexto de todo el pasaje que estaba leyendo de la Escritura. Pero, ¿quién tenía acceso a los rollos de las Escrituras? O sea, ¿qué hacía un eunuco con un rollo de las Escrituras? O sea, vemos la íntima relación que tuvo que haber habido con el templo, y tiene que haber habido escribas y sacerdotes y levitas también allí en Etiopía, para que se pudiesen reproducir o hacer copias de los mismos rollos que había allí en Jerusalén. O sea, tiene que haber una comunidad fuerte de judíos allí mismo en Etiopía, ¿no? Pero, claro, aún esa comunidad, lo último de la tierra, no había llegado el Evangelio del Señor Jesucristo. Conocían sí estas Escrituras, pero ahí cuando Felipe sube y le explica, y le dice: ¿de quién habla? Le dice el eunuco: ¿de sí mismo el profeta esto? No, le dice: esto habla del siervo de Dios, del Mesías. Este es Jesús que vino hace tanto tiempo, hace tantos meses, tantos días. Este es al que crucificaron, pero este también es el que resucitó, y les habrá contado las experiencias de la salvación en el Pentecostés, en la ciudad de Samaria. Les habrá contado cómo la gente creía y se arrepentía, cómo la gente se bautizaba. Claro, ¿qué va a decir después? Bueno, yo también me quiero bautizar, entonces. Claro, ¿todos saben lo que es un eunuco? ¿Hay alguien que no sabe? Un eunuco es un hombre que ha sido castrado. Eso es un eunuco. Esa palabra suena mucho porque estaba pensando en terneros allá del campo y sus procesos, pero en tiempos bíblicos era una práctica común, no en Israel, sino en las naciones gentiles. Muy en especial en los funcionarios que tenían que ver con los asuntos de palacio, en los asuntos de cuando había aderes, donde había esos espacios.
porque esos hombres que servían en esos lugares no tenían que tener relacionamiento con las mujeres de esos lugares, ni tenían que tener familia tampoco. O sea, eran personas que eran exclusivamente, estaban para el servicio del rey. O sea, ser un alto funcionario implicaba grandes sacrificios, implicaba ese aislamiento de vida, un alto costo personal, ¿no? Pero también en sus inicios en la ley había leyes para el canota, te digo Deuteronomio 23.1, leyes contra los eunucos. Pero luego en Isaías capítulo 56, también para el canota, vemos la inclusión de ellos en lo que ha de ser la salvación que Dios estaba manifestando hacia adelante a través del siervo de él, que en Isaías 53. Ya cuando llegamos a Isaías 56 se habla de ellos, hablando de la salvación, dice uno: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cerca está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, no para profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y aquí incluye: y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy un árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, etcétera, etcétera. Hablando de esa salvación que Dios ofrecía. Aún a ellos dice: yo les acepto y les recojo también, ¿no? Ahí en Hechos, versículo 36 dice: yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El entendimiento de las Escrituras te lleva a la obediencia de las Escrituras. Esa es una ecuación inevitable. El entendimiento de las Escrituras te lleva a la obediencia de los requerimientos de las Escrituras. Y un requerimiento era: el que creyere tiene que ser bautizado. Hacer discípulos bautizándoles. El que cree, y según el relato de Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que se exponía el Evangelio y los que creían eran bautizados y se unían después a la iglesia local, a la instrucción de los apóstoles, y participaban de lo que era el partimiento del pan, las oraciones y todas las demás cosas. O sea, este eunuco creyó y se bautizó. No son pocos los que dicen que conocen la Biblia, pero no abrazan las prácticas de la Biblia. No se apresuran a los procesos de la obediencia de la misma Biblia. El primer paso de obediencia de alguien que ha creído en el Señor Jesucristo, ¿saben cuál es? El bautismo. Porque con el bautismo doy testimonio de mi fe. Doy testimonio de que he nacido de nuevo. Pero ahora, hasta hay un milagro acá. Porque era un camino desierto. Y sin embargo dice: descendieron ambos al agua, le bautizó y subieron luego del agua. O sea, hubo una inmersión. No era que agarraron un tarrito de la caravana hacia el agua y lo salpicaron para arriba. Hubo una inmersión. Y eso significa justamente bautizo. Sumergir o colocar debajo. Significa literalmente la palabra bautizar, ¿no? Entonces, fue sumergido y subió luego del agua. Primer milagro, porque en un camino desierto había suficiente agua en un solo lugar para hacer eso. El segundo milagro que yo veo allí, versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto. O sea, de repente el Espíritu le tomó y lo llevó para otro lugar. No sé cómo fue ese proceso. Pero sé que estaba ahí y de repente ya el eunuco mira, ya no está Felipe, está en otro lugar, y en ese lugar ya está predicando el Evangelio, la palabra de Dios. Pero el tercer milagro, que es el que más me gusta, está en el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cuál es el milagro que veo acá? Una vida transformada. A veces nos gusta la idea de querer ver un milagro.
que algo desaparezca, que alguien desaparezca, que un muerto se levante, que un cojo empiece a caminar. Pero me gusta más este milagro, que una persona que no tenía vida, ahora se vaya gozoso por su camino. Que una persona que era religiosa nada más, practicante, fiel, venían a adorar, sin entendimiento, entendió la palabra de Dios, entró en el camino de la obediencia y se va gozoso. Ese es el mejor milagro que podemos anhelar y esperar. Aquel hombre no había podido tener familia por su posición. Ahora pertenecía a la familia de Dios. Dios le había adoptado, aceptado. Tal vez no cambió su vida, su rutina, su trabajo, las cosas que hacía, pero había nacido de nuevo y tenía una nueva esperanza en él, que es la vida eterna. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes? ¿Entiendes tu religión? ¿Entiendes estas cosas que hablamos en esta mañana? Hay cosas que nos acercan a Dios. Hay cosas que debemos procurar mantenerlas siempre al alcance de la mano para estar a tiro de onda de lo que es la acción del Espíritu para darnos entendimiento. Adorar. No dejes de adorar a Dios. Aun como lo hacía sin entendimiento. Dios es Dios, no deja de ser Dios, le entendamos o no le entendamos. Siempre es digno de adoración, del que cree y del que no cree. Leer la Biblia es la palabra de Dios. Aunque diga, bueno, ¿qué entiendo yo de acá? Léela, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra a lugares donde ni nos imaginamos nosotros. Aún las rutinas religiosas pueden ser usadas por Dios para hablar a nuestro corazón. No es bueno dejarlas. Permitir ser enseñado y obedecer cuando uno entiende. Vamos a orar. Ahí la lectura. Vamos a ver el próximo domingo lo que ha sido un ejemplo de conversión. Padre, damos gracias en esta hora. Damos gracias por tu palabra tan preciosa, tan rica, Señor, para nuestras vidas, de tanto ánimo que nos permite mirar hacia adelante. Padre, que nos permite abrir nuestros oídos y nuestro corazón a tu llamado, a la obediencia. Padre, ayúdanos a dejar de lado nuestros propios intereses, nuestras propias necesidades, para abrazar lo que es tu mandato, abrazar aquello que tú quieres de nuestra vida. Padre, guárdanos del mal, guárdanos del maligno y permítenos tener aquellas experiencias de poder llegar a alguien con el Evangelio, Señor, algún necesitado. Prepara esos corazones y llévalos a ellos con valor, con ánimo, para presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Queremos ver ese poder actuando, transformando a los pecadores, a aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos a nosotros mismos a seguir creciendo en entendimiento, en la solidez de nuestro andar, de nuestros pasos. Padre, pedimos esta bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.